Sabes que aparte de predicador soy periodista, locutor, y me acuerdo de un colega que vivía aquí en Providencia y vendía cuñas durante los funerales. Él transmitía los funerales y vendía las cuñas en los funerales, y esto viene por cortesía, por la firma tal. Sí, él lo hacía. Yo creo que todos, el pastor lo debió conocer, no quiero nombrarlo porque, por respeto, ¿no? Pero es una anécdota. Ay, Dios de la gloria, bendito sea el Señor. Padre eterno, te damos gracias. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. Reciba toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la exaltación en el maravilloso nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dulce Espíritu Santo, te pido la anuencia tuya, el favor, la gracia tuya hoy, Señor. El permiso suyo, Espíritu Santo, el acompañamiento para predicar tu palabra hoy. Porque si yo lo hago sin ti, Señor, esto sería un desastre. Y no quiero glorificarme a mí, ni llevar gloria y honra a mí, sino darte a ti toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Hay un versículo muy conocido, muy famoso, y lo repetimos. Yo por lo general casi en todas mis prédicas lo repito. Y como decía, casi todas mis prédicas yo lo repito. Y es Mateo capítulo 11, verso 28. Creo que muchos lo saben ya de memoria. Venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Vamos a repetirlo. Venid a mí todos aquellos que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Desde la ley mosaica de los 10 mandamientos se introdujo el Shabbat, el día de reposo, que es el séptimo día de la semana. Y en ese séptimo día de la semana Dios había establecido que el hombre tenía un cansancio físico, del esfuerzo físico, había un cansancio físico que el hombre debería tener un tiempo para reponer y reposar y reponer sus fuerzas. Pero en ese mismo día había algo también espiritual, porque en ese mismo día espiritual había una entrega, un acercamiento a Dios. Y ese alivio espiritual le llegaba a ellos en la ley mosaica durante ese día. Ese día no era simplemente el descanso físico, el descanso de todo el trabajo de la semana, durante 6 días llegaba el séptimo y descansaban de su esfuerzo, de su cansancio físico, sino también que había ese cansancio, ese agotamiento espiritual, bendito sea el Señor, donde el hombre y la mujer necesitaba acercarse a su Creador. No era simplemente, hoy es el séptimo día y no voy a hacer nada, sino que simplemente me voy a tirar del lecho, me voy a tirar a la cama, no voy a levantar nada. No, muchos lo han entendido mal. Desde el principio se había establecido de que era para el doble reposo, bendito sea el Señor. El reposo espiritual también, y así también el reposo físico. Venid a mí todos. Entonces Jesús viene y vuelve, integra esto. Venid a mí todos aquellos que estéis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Ya no era un día específico en la semana, sino que era un día constante. Había una constancia de que cualquier momento nosotros podemos acercar a nuestro Señor y Salvador
y recibir ese reposo, recibir ese descanso de nuestro esfuerzo físico o nuestro esfuerzo espiritual. Y voy a profundizar también en la parte espiritual, pero quiero primero ir a la parte física. Bendito sea el Señor. Aleluya. En el descanso físico. En el descanso físico, usted puede dormir sus 8 horas en la noche y amanecer al otro día descansado, o sus 10 horas. Yo en algún momento dormía hasta 24 horas. Ya no lo puedo hacer. Ya un hombre catano no duerme tanto. Los hombres catanos no dormimos tanto. Con 5 o 6 horas tenemos suficiente, algunos hasta solo con 4. Pero ese descanso debe ser genuino, debe ser de calidad, reposo debe ser de calidad, ese descanso debe ser de calidad. Y Jesús entiende, y porque aquí vamos a hablar hoy sobre la compasión y la comprensión de Jesús o Yeshua. Bendito sea el Señor. Y en ese descanso físico podemos ir a Marcos capítulo 8, verso 1 al 6. Marcos capítulo 8, verso 1 al 6. Dice así la palabra: en aquellos días, como había una gran multitud que tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si yo los enviare en ayunas a sus casas, se desmayan en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Miren aquí qué es lo que está diciendo Jesús. Jesús aquí está moviéndose a compasión. Dice el verso 2: tengo compasión. Y es lo que nosotros tenemos como predicadores, como discípulos de Jesucristo. Debemos llegar a ese entendimiento de la que es la compasión. La compasión, tener compasión y tener comprensión de lo que está sufriendo, lo que está padeciendo la grey. Aleluya. Si durante la semana de lunes a sábado la gente, los creyentes, los que asisten a cualquier congregación, no voy a nombrar ninguna en especial, a cualquiera, pero la gente durante toda la semana tiene su cansancio, tiene su problema y eso por el estilo. Nosotros debemos tener cuidado, porque Jesús le había preguntado a Pedro: si me amas. Y esas preguntas no eran cualquier pregunta. Y volvió a le preguntar: si me amas, y me amas. Y en cada una dije: cuida de. Y nosotros tenemos que tener cuidado de. Tenemos que tener el cuidado de la grey. No podemos pretender que las personas que llevan 6, 7 días en su andar, y no importa lo que hagan o lo que estuvieron haciendo, nosotros no tenemos el derecho, oíganse bien, nosotros no tenemos derecho de coger y tirarles ladrillos desde el púlpito. No podemos, no debemos hacer eso. Jesús tenía esa compasión y también tenía comprensión de lo que estaba padeciendo la gente. Les dijo a sus discípulos: nosotros no podemos mandarlos, porque muchos vienen de lejos, llevan 3 días con nosotros, 3 días en ayuno. Y dice Jesús, por la comprensión de Jesús, Jesús sabía que si ellos se iban a desmayar en el camino. Había que darles también de comer. Les dio comida espiritual, pero también tenía que darle comida física también. Tenía que darle vianda para el vientre, bendito sea el Señor. Y nosotros como discípulos tenemos que llegar a esa comprensión también, pero tenemos que tener compasión de la grey. Aleluya. Aleluya. Él tuvo la comprensión de que había un cansancio físico por los días que llevaban. Y nosotros tenemos que tener compasión de las personas que se congregan, tener compasión de ellos y tener comprensión de ellos. Aleluya. Y voy a meterme en camisa de 11 varas ahora. Muchos de nosotros, cuando éramos jovencitos, nos gustaba la parranda. Me encantaba a mí la parranda. Era parrandero. Pero ahora que no soy parrandero, entonces me voy a parar
en el trono del juicio y señalar y criticar. No debo hacerlo y no puedo hacerlo. Tengo que ser llamado a comprensión y a compasión. En estos 6 días, hubo 6 días de jolgorio, de festival, de carnaval, llámese como se llame. Yo no puedo hoy en día simplemente empezar a señalar y a criticar. No, mi función como discípulo de Jesús es tener comprensión y compasión, así como Él lo tuvo conmigo cuando yo anduve en eso. Aleluya, porque no ando en eso ahora, entonces voy a señalar, voy a hacer. No debo hacerlo. Eso es comprensión y compasión. ¿Qué debo hacer yo en esos días? En esos días yo debo estar clamándole al Señor, orando al Señor. Tenga misericordia al Señor, así como oró Habacuc. Aleluya. Dice: Señor, oí tu palabra y temí. Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y nosotros, como discípulos, debemos orar esa oración de Habacuc. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. La misericordia. Debemos tener compasión, comprensión y compasión. Y hablando de comprensión y compasión, aleluya, hay algo muy especial. Nosotros a veces tomamos alguna actitud o hacemos cosas y pensamos que eso es simplemente así. No es así. Y aquí quiero hablarles un poquito sobre ese descanso espiritual. Bendito sea el Señor. Ese descanso espiritual. Y para ese descanso espiritual debemos tener conocimiento de lo sobrenatural. Eso es comprensión. Debemos tener comprensión de lo sobrenatural. Y si no tenemos comprensión de lo sobrenatural, estaremos errando siempre en lo mismo. Y repetiremos los mismos errores. Debemos tener conocimiento de lo sobrenatural. Hay una palabra, hay unos versículos muy dicientes en Efesios capítulo 6, versos 10 al 17. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Empieza diciéndose: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En quién? En el Señor Jesucristo y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de su fuerza? ¿Quién fue que levantó a Jesús de los muertos? El Espíritu Santo de Dios lo levantó de entre los muertos. El poder de su fuerza. Cualquier otro poder que usted vea por ahí, no debemos pararle bola o no debemos acompañar ese tipo de poder o fijarnos en ese tipo de poder o permitir que ese tipo de poder llegue a nosotros. Aleluya. El poder de su fuerza es el Espíritu Santo. Cualquier cosa que se mueva que no es el Espíritu Santo es del enemigo, es del maligno. Bendito sea el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y viene una serie de cosas que nos dice aquí. Yo como lo tengo ya grabado aquí en el disco duro. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: porque no tenemos lucha contra ¿qué? ¿Y qué? Sangre y carne. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y entonces empieza: si no tenemos lucha contra sangre y carne, entonces ¿por qué? ¿Por qué debo agredir a mi hermano? ¿Por qué debo agredir a mi hermana? Ok, listo, le voy a decir por qué. ¿Y por qué suceden estas cosas? Y nosotros debemos tener ese conocimiento de lo sobrenatural. Hace más o menos unos 15, 20 años atrás, sí, unos casi 20 años atrás, leí un libro de un profeta, Rick Joyner, que se llama La búsqueda final. La búsqueda final. Y ese libro, cuando él se expresa o cuando él da esa revelación de la visión que él tuvo, habla de la visión que tiene no con el mundo, sino con los creyentes, con la iglesia. Y en eso decía que veía a los demonios pararse por encima de los creyentes
y defecaba en los creyentes. Muchas veces leemos las cosas en la palabra de Dios, sobre todo en Gálatas. Gálatas capítulo 5 creo que es, donde empieza a mencionar las obras infructuosas de la carne. Pero eso que hace los demonios sobre los creyentes es veraz. Él dice muchas cosas, pero lo que quiero enfocarme es en esto. Y sigue diciendo en Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades. ¿Qué son potestades? ¿Qué son principados? Contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales en las regiones celestes de maldad. Estamos hablando de jerarquías espirituales en lo sobrenatural. Así como tenemos ángeles, arcángeles, querubines y serafines, enviados o de parte de Dios, directamente de parte de Dios, el enemigo, el maligno, también tiene su ejército. Y ese ejército está dividido en jerarquías. Nuestro amado pastor, él fue militar y él sabe lo que son las jerarquías. Y asimismo, lo que hay en lo sobrenatural también existe en lo natural. Aquí en Colombia hay ejércitos, en Estados Unidos, en cualquier país hay ejércitos y hay por jerarquía. ¿De dónde viene eso? Eso viene de lo sobrenatural y se ha implantado también en lo natural. Y en eso sobrenatural, cuando hablamos de potestades, esa jerarquía son los que gobiernan y ejercen sobre lo que son los continentes. Bendito sea el Señor. Cuando hablamos de principados, gobiernan sobre las naciones, tienen su posesión sobre las naciones, van bajando de categoría. Y también nos dice gobernadores de las tinieblas, que tiene que ver, por ejemplo, San Andrés es un departamento, hay un gobernador, cierto, en lo natural, pero en lo sobrenatural hay un gobernador de parte de Satanás. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Y eso nosotros como iglesia lo tenemos que conocer. Si no conocemos al enemigo, ¿cómo lo vamos a poder vencer? Tenemos que conocer las estrategias del enemigo. Bendito sea el maravilloso nombre del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. El cansancio físico más o menos se lo dije por encimita, pero ahora vamos a hablar de ese cansancio, ese descanso que necesitamos en lo espiritual. Bendito sea Dios. Entonces, nosotros podemos estar aquí. No, estamos en el templo. Pero la palabra habla de una nube de testigos. Y esa nube de testigos pueden ser ellos también. Que no sé qué, que estamos en la iglesia, que estamos en el templo, ellos no pueden entrar. No, no pueden. Vayamos. Job. Y se presentaron los hijos de Dios, y entre ellos también se presentó ¿quién? Así que dejémonos de vainas. Dejémonos de vainas. Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, fue llevado al desierto y fue tentado ¿por quién? ¿Y a quién tentó? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Somos discípulos de Él. Desde el mismo día que nosotros decidimos ser o recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Objetivo militar en lo sobrenatural. Vamos, objetivo militar en lo sobrenatural. Y la iglesia tiene que conocer y saber de esto. No podemos estar ahí tuluntuntum por ahí. Aleluya. O en las esquinas chupando pirulito y bombombum. No podemos seguir siendo los cristianos de pandereta y de la aleluya. Simplemente tenemos que profundizarnos de lo que dice la palabra de Dios. Usted llegó aquí hoy porque el Señor quería que tú escucharas eso. Y usted también, que está en las redes sociales, el Señor quería que tú escucharas eso. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bueno, en esto
La pregunta sería, una persona que no te ha hecho nada en la congregación, nunca te ha hecho nada, pero tú siempre como que te cae mal y entonces empieza a tener una enemistad con esa persona y la persona no tiene idea qué te hizo y tú ni siquiera tienes idea qué te hizo la persona, pero simplemente la persona te cayó mal y usted dice, no quiero ser amigo, no quiero ser amiga de esta persona, me cae mal, me huele mal. Eso es la visión de Rick Joyner, lo que hace el demonio de defecar. Unas defecaciones es crear enemistad en medio del pueblo de Dios, aleluya, en medio del pueblo de Dios. Porque hay rivalidad y hay pleitos en la iglesia, entre los hermanos, entre hermanas, entre pastores. Estoy hablando del cuerpo general de Cristo, no estoy hablando de Salt Creek. Saquemos a Salt Creek de esto. Saquemos a Salt Creek de eso, porque en Salt Creek no hay eso, no existe eso. Todos somos bacanería, todos somos chéveres, somos Mompiri. Saquemos a Salt Creek de eso. Pero ¿por qué hay esos pleitos? El otro día estaba frente al supermercado donde voy siempre, no voy a hacerle publicidad, porque no me lo van a pagar. Y estoy sentado ahí en la moto, alistándome para ahí. Y pasa una hermana bien encopetada de esas, que son súper espirituales. Y pasa así. Y me hace una cara, y de cuando le he hecho algo yo a esta hermana. Entonces el Espíritu me dice, vean, hay un demonio que está defecando sobre ella. Y es así. Y yo no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada. Nunca tuve un sí o no con esa persona, pero me miró con desprecio, con odio. Dije, bueno, entonces que yo me voy a poner triste por eso. Yo voy a tomar represalias con ella, la voy a odiar, voy a pagarle con lo mismo. No. Por eso el discípulo tiene que tener compasión y comprensión de qué es lo que está pasando en lo sobrenatural a lo natural. Y eso es lo que estaba pasando con esa persona. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Otra de las cosas, los celos. Y no estoy hablando solo los celos de un hombre a una mujer o viceversa. Hay celos ministeriales. Carambas. Celos ministeriales. Y esta porque acaba de llegar y está cantando. ¿Será que tiene algo con el pastor? ¿Y por qué a él y no a mí? La persona que piensa así es porque ya el demonio le ha defecado también encima. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Los dardos de fuego del maligno. No tenemos lucha contra carne y sangre. Tengan eso presente y profundicen sobre eso. No tenemos lucha contra sangre y carne. La sangre y la carne no luchan. Es algo espiritual. Y no quiero decir que la persona está endemoniada. Una cosa es una persona poseída y otra cosa es otra persona influenciada. ¿Me entiendes? Yo te puedo hablar a ti, te puedo influenciar para que hagas algo, motivarte para hacer algo. En lo natural, en los demonios, en lo sobrenatural, los demonios hacen lo mismo. Te mandan una idea y te convencen de eso y usted cree que esa es la realidad, y que usted cree que es verdad y que cree que es así y de así es. Pero ya cuando sucede esa cosa, tienes que sacudirte, limpiarte con pañitos húmedos, porque el demonio te ha defecado encima. Bendito sea el Señor. Y tenemos ojo con los celos. ¿A quién no se ha airado? ¿Quién no se ha airado? Al Señor dice, airaos, pero no pequéis. No se pongas el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Al diablo. Es normal que vas a tener un momento de ira, pero que esa ira no te consuma. Usted dice, ay caramba, yo tengo una ira contra mi esposo, con mi esposa, me airé con mi esposa.
Pero un momentico, oye, es mi esposa, ¿y por qué voy a irarme con mis carnes de mi carne? ¿Por qué voy a irarme con él? Tengo una ira contra mi hermano, contra un pastor, ¿y por qué voy a irarme con un pastor si es mi hermano en Cristo? Es mi vale, es mi mompiri, ¿por qué voy? No, no es mi enemigo. Entonces uno tiene que reaccionar. ¿De dónde viene eso? Viene del maligno. Viene del maligno. O sea, manda esos dardos, y si uno no está percibido, uno traga entero. Por ahí dicen que come cuento. Y uno no debe tragar entero toda la basura que quiere echarle el enemigo a uno. Bendito sea el Señor. Aleluya. Hay otra cosa, que es la envidia. La envidia es tratar o querer lo que tiene el otro. No estar satisfecho con lo tuyo, sino que porque él lo tiene, y no es que yo no quiero que él lo tenga, no es porque yo no lo tengo, sino no quiero que él lo tenga. Aunque yo no lo tenga, no quiero que él lo tenga. Y eso es envidia. Una persona, cuando ves a una persona prosperar, dele gloria a Dios por esa persona y pida al Señor que siga bendiciendo a esa persona. Si esa persona tiene un talento, si al Señor multiplícale los talentos. Eso es lo que debe hacer un discípulo. Eso debe hacer un discípulo. Hay una diferencia entre creyente y discípulo. El creyente es el que cree levemente en Jesucristo como Señor y Salvador. Sabe que si cree en Jesucristo va a ser salvo. Pero ya el discípulo es aquel que se acerca al maestro, imita al maestro, entiende al maestro, comprende al maestro y hace las cosas como la haría el maestro. Ese es el discípulo. El creyente está para recibir del discípulo hacia el creyente. Y el creyente, una vez va llegando a la madurez, entonces se discipula, va a ser un discípulo y puede ir discipulando a otro. Yo fui un creyente un día, yo creí un día, pero dije, no, yo quiero aprender más, yo quiero aprender más, yo quiero tener más entendimiento sobre las cosas, quiero tener comprensión sobre las cosas, quiero saber, quiero ser más como es Jesús, aleluya. Pero si yo veo a una persona que de la noche a la mañana resulta y se para que es un gran predicador, que lo usa el Espíritu Santo, ¿yo debería envidiarlo? No, debería darle gloria, honra, alabanza al Señor, porque gracias a Dios se ha levantado un predicador más, porque gracias a Dios Él llevará a miles a los pies de Cristo Jesús, llevará a miles a salvación y vida eterna. Yo diría, qué bendición, porque menos esfuerzo tengo que hacer yo, porque ya somos más. Porque Él dice en su palabra, la mies es mucha y pocos los obreros. Dice Él que oraría para que llegaran más obreros para recoger la mies. Ese es Jesús, lo que dijo Jesús. Entonces yo tengo que entrar en esa comprensión de lo que dice Jesús. Tengo que llegar a ese entendimiento. Y ese entendimiento, esa comprensión me va a llevar a tener compasión. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Hay otra cosa que hace el enemigo en medio del pueblo. Crea que lo que son disensiones. ¿Y qué son disensiones? No es más que generar contiendas. Generar contiendas. Que me miró mal, pasó y no me saludó, entonces voy chismoseo con el otro. Mira, este que se cree pastor y predicador y pasa y no saluda. ¿Sí? Entonces, para generar contienda. También tiene que ver las riñas. Las personas que no aguantan a su vecino tienen que entrar en riña con su vecino o su vecina. Eso es lo que hace el enemigo también. Los demonios hacen eso. Entonces son cosas infructuosas que llaman infructuosas de la carne. Pero no estamos hablando de la carne del pellejo estamos hablando de la parte de las tinieblas. Cuando habla de la carne, habla de la cuestión de las tinieblas, obras infructuosas de las tinieblas. Habla de eso. Y también hay otra cosa que son siempre tener altercados.
los altercados. Nosotros tenemos que procurar minimizar estos. Tenemos que procurar minimizar esto. Ayudarnos los unos a los otros, amar a los unos a los otros. La misma palabra dice que amarás a tu enemigo, pero no está hablando de ese enemigo espiritual en lo sobrenatural. Está hablando de aquel que es de carne y hueso, que se cree que es tu enemigo y que te quiere hacer daño. No lo debes odiar, no debes airarte con él, debes clamar por él, debes orar por él y viceversa. Nosotros en estos 6 días de Fulgurio muy poco hemos podido dormir, pero yo decía, bueno, si en los tiempos míos yo estuviera ahí y la persona que está aquí no hubiera podido dormir, ¿qué pasaría? Entonces tengo que ponerme en los zapatos de la otra persona y decir, y mi oración es, Señor, tenga misericordia. Viene el Rondiland. Eso no, esa gente. No, Señor, en tu ira, acuérdate de la misericordia. Guárdelo, Señor, de todo accidente, Señor, de todo espíritu de muerte, Señor. Guárdelo, Señor, consérvalo, Señor. Señor, lo que tú dijiste en la cruz del Calvario, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos hacer. Y así ganaremos al mundo para Cristo Jesús. Pero si nosotros desde el púlpito criticamos y lanzamos dardos, y lanzamos peñones, lanzamos piedras, de todo lo que tenemos a la mano se lo lanzamos, no estamos haciendo nada. Estamos creando una atmósfera de enemistad con aquellas personas que necesitan, que están en tinieblas y necesitan entrar a su luz admirable. Eso es comprensión y eso es tener compasión por el prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El prójimo no es solo el que está sentado aquí o los que están sentados allá o aquel. No, los prójimos son todos aquellos que podemos pasar a un lado o que existen. Esos son nuestros prójimos. Y nosotros debemos tener compasión y comprensión de lo que está sucediendo en lo natural, sucede por causa de lo sobrenatural. Que el eterno Dios Todopoderoso les bendiga. Amén, amén y amén.